En este video aprenderemos 6 formas diferentes de cómo apagar la luz de Serving Engine o Check Engine de una manera fácil y rápida y sobre todo sin escáner, sin importar la marca o año de tu auto, ahorrando mucho dinero. Sin más que decir, comencemos. La luz de Serving Engine o Check Engine es el indicador de alguna anomalía en el auto, pero a diferencia de lo que muchos creen, en la mayoría de ocasiones son problemas secundarios, como por ejemplo, cuando se ha dejado mal enroscada la tapa de combustible o se limpió nuestro motor y desconectamos en algún momento alguno de los sensores del auto o un código de error del que ya tenemos conocimiento. Y debemos de ir siempre donde el mecánico o técnico a borrarlo y pagar por este servicio, cuando lo podemos realizar nosotros mismos sin ningún riesgo. El funcionamiento normal del Check Engine es así. Al poner los testigos o ignición, debe de encender el Check Engine y al encender el auto, apagar automáticamente el testigo. Si el testigo, después de encender el auto, queda encendido, está indicando que ha sucedido un código de error. El primer método para borrar el testigo de Check Engine es por medio del switch o switcheo, y este proceso lo realizaremos así. En el primer método debemos de poner la llave en la posición de on, o también conocida como ignición, que es su paso antes de dar arranque a nuestro auto, o sea, así, y esperar un segundo. Retrocede la llave nuevamente hasta atrás y esperar un segundo y repetir en 4 ocasiones. Y al quinto deberemos de encender el auto y debería de apagar de manera automática. Este método es el más común para apagar el testigo, pero si aún así no se borra, puedes probar con el siguiente método. La computadora de motor es la encargada de guardar estos códigos de error en su memoria y por esta razón siempre tendrá una corriente o alimentación de voltaje directamente de la batería del auto para evitar que se borren estos códigos. El fabricante, para protección, siempre coloca un fusible. Pero, ¿por qué estoy explicando todo esto? En el siguiente método borraremos el Check Engine por medio de este fusible. Este método no borra las otras memorias del auto, como el radio, el reloj y otras configuraciones, sino que solamente los códigos de error del motor. Para este proceso debemos de quitar la llave del switch y buscaremos la caja de los fusibles del auto. Esta normalmente se encuentra cerca de la batería o en muy pocas ocasiones está debajo del timón o a un lado de la puerta, en donde siempre tendrá una cubierta para los fusibles. Y en esa cubierta aparecen los nombres de los fusibles. El fusible para la memoria de la computadora viene con cualquiera de estos nombres: Memory, EFI, EQ, Engine, EQ1. Cuando hayamos ubicado el fusible, debemos de retirarlo al menos un minuto. Hasta que se borren los códigos. Y después pondremos el fusible nuevamente. Si tienes alguna dificultad de cómo ubicar o saber cuál es el fusible de tu auto, deja en la parte de abajo de los comentarios año, marca y modelo de tu auto para poder ayudarte. Y no olvides suscribirte al canal. Para las personas que no quieren desarmar y desean buscar más información sobre lo que sucede en el auto o les gusta revisar sus propios autos, les recomiendo este conector o interfaz que funciona en cualquier marca de sedán. No cuesta más de $5, del cual yo ya tengo un video completo aquí. Con este conector podremos ver, revisar sensores y borrar los códigos del motor. Este conector funciona con iPhone y con Android. Y su interfaz es muy sencilla de utilizar y la forma de borrarlos es así. Conectamos la interfaz al puerto OBD2 que normalmente está justo debajo del timón o a un lado. Si no sabes dónde buscar el tuyo, puedes buscar en Google ubicación de puerto OBD2 del modelo de tu auto y aparecerá. Ponemos en ignición la llave del auto donde encienden los testigos y esperamos que cargue el software. Ya puesto nuestra interfaz OBD2 y con la ignición puesta en el vehículo, vamos a ingresar, vamos a dar conectar, damos en la opción que dice fallos TTC, unidad de control del motor, le damos en limpiar
y listo. Pero si no tienes o no quieres comprar este conector, este es el siguiente método. El siguiente método es un poco diferente de hacer y es de conectar la computadora de motor, ya que es la encargada de guardar estos códigos y el proceso de realizarlo es así. Debemos de quitar la llave del auto y buscar la computadora que normalmente está al frente o cerca de la batería del auto. En algunos vehículos mucho más antiguos puede estar detrás de la gaveta del pasajero o debajo del timón por los pedales y será el módulo con más cables. Deberemos de desconectar los arnés y tomas de la computadora como en el ejemplo. Y esperaremos al menos un minuto para esperar que se borren los códigos. Después de esto, pondremos nuevamente los arnés y deberá haber borrado los códigos. El siguiente método es el más común para la mayoría de personas y es de conectar la batería del auto. Pero este método tiene sus inconvenientes, entre los cuales es perder la memoria de todo lo que está en el auto. Esto significa que las configuraciones de radio, la hora y otras configuraciones personalizadas volverían a su estado de fábrica. En algunas marcas pedirá código para volver a utilizar la radio nuevamente, razón por la cual debes de tenerlo a la mano. Así que para este método lo único que debemos de hacer es que con el vehículo apagado y sin la llave puesta, deberemos de desconectar solamente un borne o terminal de la batería, bien sea el negativo o el positivo. No es necesario desconectar ambos y dejarlos así al menos durante 5 minutos. Después volveremos a conectar el borne y todo normalmente y el código se habrá borrado. El último método es utilizado en ocasiones por algunos técnicos y conocido como full reset. Y es que hay errores en la computadora que guarda de manera errónea y no se pueden borrar incluso por el escáner, ya que es un problema de un dato corrupto o una memoria temporal del sistema que está dañada. Y para eso es muy importante tener en cuenta ciertas consideraciones. Al igual que el método de la batería desconectada, este borrará todas las configuraciones del auto. También es importante tomar en cuenta que tengas a la mano los códigos de radio por si lo solicita. En algunas ocasiones puede causar que el auto, después de haber hecho este proceso, puede costar que arranque la primera vez por cuestiones de aprendizaje, pero cuando enciendan y tenga más de 10 minutos de estar encendido el auto, no habrá más problemas. Si aún deseas hacerlo, el proceso es así. Para este método deberemos de desconectar ambos terminales. Y después los chocaremos entre sí, o simple y sencillamente poner un puente entre los dos terminales. Esperar al menos unos 10 segundos, no importa si tardas más tiempo. La idea es descargar los capacitadores que guardan energía y así borrar totalmente los errores de manera definitiva. Y volvemos a conectar todo nuevamente y listo. Si aún después de estos procesos tu vehículo continúa encendiendo la luz de Service Engine, te recomiendo ver estas posibilidades. Hay algunos códigos que la computadora los ingresa de manera inmediata, aunque realicemos cualquiera de los procesos anteriores. Y es porque hay elementos indispensables para la computadora de uso como un sensor de temperatura, calentador del sensor de oxígeno, sensores de flujo de aire, sensor CKP, CMP, etc. Tengo videos hablando sobre las razones por las cuales no apaga jamás la luz de Service Engine de ninguna manera. Y los tengo en esta parte de aquí. La única manera de saber con certeza por qué razón enciende la luz de Check Engine es por medio del escáner o la interfaz que les mostré anteriormente, ya que existen más de 100 razones por las cuales enciende el Check Engine y solo por el escáner es posible saber con seguridad qué está sucediendo. En autos mucho más modernos existen módulos o computadoras que están ligadas directamente a la computadora del motor, como pueden ser los módulos de transmisión, chasis, dirección, etc.
que podrían encender la luz de Check Engine y solamente con un escáner de alta gama podremos saber la razón. Recuerda, puedes dejar en los comentarios cualquier duda que tengas sobre tu auto y códigos de tu auto. Espero haber sido de ayuda con este video. No olvides suscribirte al canal y hasta la próxima.